De Guy de Maupassant, el cuento Infanticidio. Después de la cena, se pusieron a hablar de un aborto que acababa de producirse en el municipio. La baronesa estaba indignada. ¿Cómo era posible algo semejante? La muchacha, seducida por un oficial de carnicería, había tirado a su hijo en una cantera de mármol. ¡Qué horror! Incluso había sido probado que la pobre criatura no había muerto en el acto. El médico, que cenaba en el castillo aquella noche, daba detalles horribles con aire tan tranquilo, y parecía asombrarse del coraje de aquella miserable madre, que, tras haber dado a luz sola, había hecho 2 kilómetros a pie para asesinar a su hijo. Decía, esa mujer es de hierro. ¿Y qué energía salvaje debió de tener para atravesar el bosque de noche con el niño llorando en brazos? No salgo de mi asombro ante semejantes sufrimientos morales. Piensen en el terror de esa alma, en el desgarro de ese corazón. Qué odiosa y miserable es la vida. Prejuicios infames, sí, señora, infames, un falso sentido de la honra más odioso que el delito mismo, todo un cúmulo de sentimientos artificiosos, de odiosa honorabilidad, de repugnante honestidad, empujan al delito, al infanticidio, a tantas pobres muchachas que han obedecido sin resistirse a la imperiosa ley de la vida. Qué vergüenza para la humanidad haber establecido una moral semejante y haber transformado en delito la libre unión de dos seres. La baronesa había palidecido de la indignación. Replicó, así pues, doctor, pone usted el vicio por encima de la virtud y la prostituta por delante de la mujer honrada. La que se abandona a sus bajos instintos le parece equiparable a la esposa irreprochable que cumple con su deber con la conciencia íntegra. El médico, un anciano que había curado en su vida muchas heridas, se levantó y dijo con fuerte voz, habla usted de cosas que ignora, señora, ya que no ha conocido lo que son las pasiones invencibles. Permítame que le cuente una aventura reciente de la que fui testigo. Oh, señora, sea usted siempre indulgente, buena y misericordiosa. No sabe. Hay de aquellos a quienes la pérfida naturaleza ha dotado de unos sentidos insaciables. La gente tranquila, nacida sin instintos irrefrenables, vive por necesidad como personas honestas. Fácil resulta el deber para aquellos a quienes no atormentan nunca los deseos frenéticos. Veo ya pequeño burguesas de sangre fría, de rígidas costumbres, espíritu mediocre y corazón morigerado, gritar de indignación al enterarse de los errores de las mujeres pecadoras. Ah, usted duerme tranquila en un lecho pacífico al que no acechan locas fantasías. Vive rodeada de personas como usted, que actúan como usted, preservadas por la prudencia instintiva de sus sentidos, y apenas si tiene usted que luchar contra unas apariencias de seducción. Sólo su mente se ve agitada a veces por pensamientos malsanos, sin que su cuerpo se vea rozado por ninguna idea tentadora. Pero para aquellos a quienes el azar ha hecho apasionados, señora, los sentidos son invencibles. Puede usted detener el viento, aplacar el mar desencadenado, puede poner freno a las fuerzas de la naturaleza. No, pues también los sentidos son fuerzas de la naturaleza, invencibles como el mar y el viento, sublevan y arrastran al hombre, arrojándole a la voluptuosidad sin que él pueda resistir a la vehemencia de su deseo. Las mujeres irreprochables son las mujeres sin temperamento, son cuantiosas, pero yo no las alabo por su virtud, porque no han tenido que luchar. En cambio, una Mesalina y una Catalina, óigame bien, nunca serán castas, no pueden. Fueron creadas para la cópula furiosa, y sus órganos no se parecen a los suyos. Su carne es distinta, más vibrante,
más hirviente al mínimo contacto con otra carne, y sus nervios trabajan, las trastornan y las domeñan, cuando los suyos no han notado nada. Trate de alimentar a un gavilán con el alpiste que da usted a su lorito. Aunque son dos pájaros que tienen un gran pico corvo, sus instintos son diferentes. Oh, los sentidos. Si supiera usted el poder que poseen. Los sentidos que nos tienen jadeando durante noches enteras, con la piel ardiente, el corazón agitado, la mente acosada por unas visiones enloquecedoras. Mire, señora, las personas de principios inflexibles son siempre gente fría, desesperadamente celosos de los demás, sin ellos saberlo. Escúcheme. La que llamaré señora Elenet era sensual. Lo había sido desde su infancia. Los sentidos se habían despertado en ella con el uso de la palabra. Me dirán ustedes que era una enferma. ¿Pero por qué? ¿No son más bien ustedes unos flojos? Me consultaron cuando tenía 12 años. Comprobé que estaba hecha ya una mujer y que se veía acosada sin descanso por deseos amorosos. Se presentía solo verla. Tenía unos labios carnosos, prominentes, abiertos como flores, el cuello robusto, la piel ardiente, la nariz larga, algo chata y palpitante, y unos ojazos claros que encendían de deseo a los hombres. ¿Quién habría podido calmar la sangre de aquella bestia ardiente? Se pasaba las noches llorando sin motivo. Sufría mortalmente de estar sin varón. A los 15 años, por fin, la casaron. 2 años después, su marido moría tísico. Lo había extenuado. Otro tuvo el mismo final en 18 meses. El tercero resistió 4 años. Luego la dejó, justo a tiempo. Tras quedarse sola, quiso ser casta. Tenía todos los prejuicios que tienen ustedes. Un día me llamó, preocupada por sus crisis nerviosas. Enseguida me di cuenta de que estaba a punto de morir de viudad. Se lo dije. Era, señora, una mujer honesta, pese a los tormentos que sufría. No quiso seguir mi consejo de buscarse un amante. En el pueblo la tachaban de loca. Salía de noche para hacer largas caminatas desenfrenadas y agotar así su cuerpo rebelde. Luego tenía pérdidas de conciencia a las que seguían tremendos espasmos. Vivía sola en su quinta próxima a la de su madre y a las de sus parientes. Yo iba a verla de vez en cuando, sin saber qué hacer contra esa voluntad encarnizada de la naturaleza o contra su propia voluntad. Ahora bien, una tarde, a eso de las 8, entró en mi casa cuando acababa de cenar. Apenas estuvimos solos, me dijo: «Estoy perdida, estoy embarazada». Di un respingo en mi silla. «¿Qué quiere decir? ¿Que estoy embarazada? ¿Usted?» «Sí, yo». Y bruscamente, con voz rota, mirándome a la cara, dijo: «Embarazada de mi jardinero, doctor». Tuve un amago de desmayo mientras paseaba por el parque. Él, al verme caer, acudió y me cogió entre sus brazos para llevarme adentro. ¿Qué hice? No lo sé. Le abracé, le besé, tal vez. Ya conoce mi miseria, mi vergüenza. En resumen, me poseyó. Soy culpable, porque me entregué a él al día siguiente, del mismo modo y otras veces más. Estaba que no podía más, no conseguía ya resistir. Ahogó un sollozo en la garganta y continuó con tono de orgullo. Le pagaba. Prefería esto al amante que me aconsejó usted que me buscara. Me he quedado embarazada. Me confieso a usted sin temor ni vacilación. He intentado provocarme un aborto. He tomado baños calientes. He montado caballos difíciles. He hecho ejercicios en el trapecio. He tomado drogas, ajenjo, azafrán
y otras cosas, pero nada ha dado resultado. Ya conoce usted a mi padre y a mis hermanos. Estoy perdida. Mi hermana está casada con un hombre honrado. Mi vergüenza recaerá también sobre ellos. Y piense, además, en todos nuestros amigos, en todos nuestros vecinos, en nuestro buen nombre, en mi madre. Empezó a sollozar. Yo la cogí de las manos, le pregunté. Luego le aconsejé que hiciera un largo viaje y fuera a dar a luz lejos. Me respondía, sí, 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 es lo mejor, pero parecía que no me escuchase. Luego se fue. Fui a verla varias veces. Se estaba volviendo loca. La idea de aquel niño que crecía en su vientre, de aquella vergüenza viviente, había penetrado en su alma como una flecha aguzada. No hacía más que pensar en ello. No se atrevía ya a salir de día ni a ver gente, por temor a que se descubriera su abominable secreto. Todas las noches se desnudaba delante del armario de Luna para mirarse los costados deformados. Luego se arrojaba al suelo, apretando una toalla entre los dientes para ahogar así sus gritos. Se levantaba 20 veces durante la noche, encendía la vela y se volvía a poner delante del espejo, donde se reflejaba la imagen deforme de su cuerpo desnudo. Entonces, fuera de sí, se propinaba grandes puñetazos en la barriga para matar al que le arruinaba la vida. Había una lucha tremenda entre ellos, pero él no se moría, es más, se agitaba de continuo como para defenderse. Ella rodaba por el parquet para aplastarlo contra el suelo. Trató de dormir con un peso encima para ahogarlo. Le odiaba como se odia al enemigo encarnizado que amenaza nuestra vida. Tras esas inútiles luchas, esos esfuerzos impotentes para librarse de él, huía por los campos corriendo desesperadamente, fuera de sí por el dolor y el espanto. Una mañana la encontraron con los pies dentro de un arroyo, la mirada perdida. Creyeron que había tenido un ataque de delirio, pero no se dieron cuenta de nada. Tenía una idea fija: arrancar de su cuerpo aquel hijo maldito. Una noche su madre le dijo entre risas: «Estás engordando, Helenet. Si estuvieras casada, diría que estás embarazada». Estas palabras fueron un golpe mortal para ella. Se fue casi enseguida y volvió a su casa. ¿Qué hizo? Sin duda, se miró un largo rato aquel vientre hinchado. Sin duda, lo golpeó, lo machacó, dio con él contra los cantos de los muebles como hacía cada noche. Luego bajó, descalza, a la cocina, abrió el armario y cogió el cuchillo grande que se emplea para cortar la carne. Volvió a subir, encendió 4 velas y se sentó en una silla de mimbre delante del espejo. Entonces, exasperada de odio contra aquel embrión desconocido y temible, queriendo arrancárselo y matarlo de una vez, tenerlo en sus manos, estrangularlo y arrojarlo lejos, apretó en el lugar donde se movía aquel feto y de un solo tajo se hendió el vientre con la afilada hoja. Oh, sin duda actuó muy rápido y muy bien, porque consiguió aferrar a ese enemigo al que todavía no había podido atrapar. Lo cogió por una pierna, se lo arrancó y trató de echarlo en las cenizas del hogar, pero él permanecía unido a ella por unos lazos que ella no había podido cortar, de manera que, antes quizá de haber comprendido qué le quedaba por hacer para separarlo de sí, cayó sin vida sobre el niño anegado en un charco de sangre. «Fue culpable, señora». El médico se calló y esperó. La baronesa no respondió.